Bueno, buen día, voy a compartirles un caso. Es del Hospital Escuela, entonces agradezco de antemano a los residentes involucrados en la discusión de este caso, porque fue abordado de diferentes formas. Entonces, en primera instancia, les voy a brindar los datos generales de esta paciente. Es una paciente femenina de 22 meses. Hago énfasis, esta paciente tiene 22 meses para que vayan fijando el grupo etario. Se presenta con una historia al momento del ingreso de proctosis de 2 semanas de evolución de ojo izquierdo. Esta niña ingresa el 23 de abril del 2020. Esta paciente ya venía con unos estudios iniciales de la privada, entonces de ellos la información que recapitulamos no se obtuvo toda, entonces les voy a ir mostrando fragmentos de dicha información. Entonces, contaba con un estudio de tomografía, hago énfasis que es una tomografía simple de órbita del 20 de abril del 2020. Se lo voy a dejar textual el comentario que estaba al final del reporte, porque no tengo imágenes de este estudio. Entonces, reportaban una masa, solamente para que se vayan formando una idea, de disposición superolateral de techo de órbita izquierda, con reacción perióstica en sol naciente y efecto de masa sobre estructuras adyacentes. Tenía un componente, bueno, un orbitario extraconal con extensión a fosa temporal. Reportaban también cambios osteolíticos en rama mandibular con extensión hasta la apófisis coronoides ipsilateral. En el reporte se consignó que se debía considerar un sarcoma de Ewing, un osteosarcoma, un rhabdomiosarcoma o un proceso metastásico. También contaba con una resonancia, esto después del ingreso extrahospitalaria, del 28 de abril del 2020, les estoy colocando todo secuencial, solamente para que llevemos una cronología, la cual les reporto textual lo que dice el informe. De esta solo contamos con algunas imágenes impresas que les adjunté las más relevantes, en el cual reportaban masa a nivel del espacio conal en el ángulo superolateral izquierdo, con la misma señal de intensidad del músculo recto lateral, el cual se observa engrosado, con alteración de las estructuras blandas adyacentes hacia la región temporal, con desplazamiento del nervio óptico, solamente hago énfasis esto, y músculo recto interno. Entonces las estructuras que estaban alrededor aparentemente estaban desplazadas y según el informe no había compromiso óseo. Se consideró en ese momento un diagnóstico de un posible rhabdomiosarcoma. Entonces, en énfasis en estos estudios iniciales, la paciente con la fecha de ingreso que ya les comenté, estas solamente son algunas de las imágenes que les comenté en secuencias T1 contrastadas, en el cual evidenciamos la masa de componente extraconal. Ahí mencionaban que había otro componente que se iba hacia la fosa temporal ipsilateral. Las características de la señal de intensidad en este apartado y el efecto de masa que condiciona sobre estructuras adyacentes. Entonces hago énfasis de que no había compromiso del nervio óptico y mencionaban un cambio en la señal de intensidad del recto lateral. Entonces, estos eran las características que mencionaban en el estudio de resonancia magnética, que lastimosamente no teníamos todo el estudio y solamente les dejé las imágenes más representativas dadas, en este caso, por el familiar. Posteriormente, eso fue para el mes de abril, el 1 de mayo se le realiza un estudio ultrasonográfico. En base a los hallazgos que describieron en los estudios iniciales y a las impresiones diagnósticas que brindaron los clínicos, estábamos buscando algún proceso, ya sea metastásico a abdomen, que estuviera acompañando a la lesión antes descrita.
Entonces, en base a eso, se pide un estudio ultrasonográfico en el cual evidenciamos una lesión que se visualizaba en ese apartado de disposición superior al riñón derecho en íntimo contacto con el hígado. Aquí pueden ver las interfaces tanto con Doppler o sin él, en el cual podemos ver el íntimo contacto que tiene con el hígado de importantes dimensiones. Entonces solamente pueden ver el efecto de masa que condiciona de importantes dimensiones. En este aspecto es más hiperecoico al parénquima, si hago una comparación, y es heterogéneo con algunas áreas de menor ecogenicidad en su interior. Asociado a este se observaba, esta era la disposición con el riñón derecho, y lo que hacía era un desplazamiento caudal del riñón, y se miraba levemente la interfase grasa con este, al menos por esta modalidad diagnóstica. Desplazaba de forma anterior a la vena cava inferior, y además de eso se visualizaban linfadenopatías de disposición retroperitoneal, que voy a ejemplificar mejor en los siguientes estudios. Siguiendo una cronología del estudio, el día 1 a la paciente le realizan una biopsia de órbita, el cual el reporte salió hasta el 4 de mayo. Hago énfasis y recalco que la biopsia de esta paciente fue del recto superior izquierdo, no fue de la lesión extraconal que se reportaba en los estudios de tomografía simple y en el estudio de resonancia magnética. Entonces, y solamente voy a remarcar el dato más importante a considerar. En el diagnóstico dejaban ojo izquierdo, tejido orbitario, biopsia, tejido fibroso y muscular con cambios atróficos y reparativos sin evidencia de proceso neoplásico. Esta es la biopsia, el cual el reporte se obtuvo para esa fecha. Se le realiza toma de médula ósea a la paciente. El sitio de la toma fue las crestas ilíacas y se obtuvieron 2 frascos. El reporte de esta biopsia, que fue tomada el 2, salió el 5 de mayo, y recalco los datos más importantes a destacar. Médula ósea, el reporte de biopsia positivo por malignidad, neoplasia de células pequeñas, redondas, basófilas, metastásicas, hiperplasia eritroide con maduración microcítica. Estos fueron los datos que hasta ese momento teníamos. Recopilo: tenemos estudio de tomografía, estudio de resonancia de órbita, estudio ultrasonográfico que reporta una masa en la topografía que ya les describí, un estudio de músculo, en este caso de la región orbitaria del músculo recto superior, con los datos que ya les describí, y un reporte de una biopsia de médula ósea que reporta células pequeñas, redondas, basófilas y metastásicas. Entonces, con estos datos y en vista a la lesión descrita en el estudio ultrasonográfico, en este caso se recomienda realizar un estudio complementario con de tomografía para mejor caracterización de los hallazgos ya descritos y una adecuada correlación con los estudios histopatológicos que se le habían realizado al paciente. Entonces, rápidamente, solamente como algo general, les muestro el estudio de tomografía para que se formen un panorama, y voy a ir recalcando cada uno de los hallazgos más relevantes del presente estudio. Entonces, centrándome en la parte abdominal, y voy a recalcar los puntos más importantes en las diferentes fases de adquisición del estudio. Aquí tenemos un estudio de tomografía abdominal en fase simple, en corte a nivel hepático, en el cual observamos la lesión que ya habíamos visualizado por ultrasonido, de características hipodensas, de bordes bien definidos,
de aspecto ligeramente lobulado. Aquí podemos ver las lobulaciones que tienen, al menos en este corte. Y la hipodensidad la puedo comparar con el hígado y ligeramente isointensa al músculo. Tenía focos de mayor intensidad de señal que podrían estar asociados con áreas de calcificación puntiforme, otras con cierto aspecto lineal, que se encontraban de disposición más medial, siempre adoptando una forma difusa. Dicha lesión, como pueden ver, se encontraba en íntima relación con el hígado y presentaba un ávido captación de contraste. Podemos ver diferenciales hasta de casi 50 unidades Hounsfield entre la fase simple y la fase contrastada. Y recalco que hay áreas centrales de mayor densidad, que se encuentran en esta disposición, solamente para remarcarlo, en este caso asociados con centros de necrosis de la lesión antes descrita. Les muestro sus dimensiones, tanto en el eje anteroposterior, en el eje transverso y cráneo-caudal, adquiriendo un volumen considerable. La relación de dichas lesiones con las estructuras que tenían en vecindad, si ustedes pueden observar, hay una pérdida en la interfase con los segmentos posteriores del hígado. Entonces podemos ver que esa lesión está condicionando una infiltración tanto al segmento 6 como al segmento 7 hepático. Y lo podemos visualizar en esta reconstrucción coronal y en esta reconstrucción sagital. Y miremos la disposición que tiene con el riñón. ¿Qué hace con el riñón? El plano graso, que se lograba diferenciar parcialmente por medio ecográfica, aquí se delimita un poco mejor y lo que está condicionando es un efecto importante de masa hacia el polo superior del riñón derecho. Lo que hace es que lo desplaza de forma caudal y lo podemos ejemplificar muy bien la forma que adopta tanto en la reconstrucción como en la reconstrucción coronal como la volumétrica. Entonces, estos dos parámetros que les acabo de mencionar con estas dos estructuras son muy importantes. Entonces, se las comento porque se las voy a volver a repetir más adelante, solamente para que vayamos fijando. Ahora, asociado a la lesión antes descrita, se observaron también ganglios aumentados de tamaño, hipoecoicos, de aspecto redondeado, y con datos con tendencia al conglomerado, de disposición en estos peripancreáticos, interaortocavos, podíamos verlos también paraórticos y justo antes de la disposición a nivel de la bifurcación de las arterias ilíacas. Aquí ya podemos ver las ilíacas comunes que se han bifurcado. Las de mayores dimensiones, les comento, alcanzaban hasta los 3.6 centímetros a nivel interaortocavo. Aquí parcialmente podemos ver la vena cava y aquí está la aorta desplazada un poco hacia la izquierda y la vena cava desplazada de forma anterior. Entonces les agregué o les anexé estas imágenes para que miren la disposición de la vena cava. Lo que está haciendo es un desplazamiento, no la envuelve, sino que la desplaza de forma anterior y comprime parcialmente esta. Es el efecto que condiciona esas linfadenopatías de disposición retroperitoneal. De las otras estructuras venosas que se encontraban a este nivel, podemos ver las venas renales, en este caso la vena renal derecha, ligeramente disminuido su calibre y desplazada de forma anterior por dichas linfadenopatías, y de forma parcial que podemos ver la vena porta. Entonces, que en este aspecto lo único que condicionaban era un sistema o un efecto de masa al sistema venoso.
Y les hago referencia a algunas estructuras vasculares arteriales que son relevantes siempre de documentar en esta. Entonces, como la disposición en este caso del tronco celíaco y sus bifurcaciones, tanto hepático como esplénico, y también la mesentérica superior desde su origen, y miremos la disposición de las linfadenopatías y miremos la disposición de la masa, su topografía. Solamente les voy a mostrar rápidamente, secuencialmente, la arteria renal, porque muchas veces la afectación de la arteria renal puede estar asociada con un cuadro clínico ya establecido. Entonces, solamente que miremos que está permeable en todo su trayecto hasta llegar al ilio. Entonces, aquí nosotros podemos ver el ilio renal, está permeable, solamente que está ligeramente comprimida y desplazada de forma anterior por las linfadenopatías que les acabo de describir. De otro de los hallazgos relevantes que nosotros vimos en este estudio, además de la afectación del hígado, además de la lesión antes descrita y del conglomerado de linfadenopatías, en los cortes más cefálicos nosotros pudimos visualizar afectación de ambas regiones torácicas en los que se observaban claramente engrosamientos pleurales focales. Si ustedes se fijan, el ángulo que forma con el pulmón, en este caso, un ángulo obtuso, y la ávida captación de contraste y el diferencial que nosotros tenemos desde la fase simple y la fase contrastada. Entonces miremos si es importante esta. La otra área focal que nosotros mirábamos de engrosamiento pleural estaba en la región posterolateral, y tiene casi las mismas características, solo que ligeramente un poco menor el tamaño en relación al engrosamiento antes descrito. Entonces, recapitulo los hallazgos antes descritos: la lesión, la afectación que tiene al hígado, la afectación retroperitoneal y la afectación que tiene a pleura. Durante las imágenes visualizadas en el parénquima pulmonar no se encontraron ningunos otros hallazgos relevantes, ni en cuello. Ahora, siguiendo una marcha diagnóstica, y es lo que debemos hacer eventualmente ante cualquier masa que nosotros observemos, vamos a tratar de darle una continuidad a estos hallazgos. Entonces, partimos en una edad. Determinar el grupo etario en un paciente, y más si es pediátrico, es de suma importancia para ir haciendo una marcha diagnóstica adecuada e ir excluyendo otras entidades. Entonces, la manifestación clínica por la cual llegó la paciente fue por proctosis. Esa es la manifestación clínica más importante. Solo les recuerdo, eran de 2 semanas de evolución. En esa paciente se le indicó una tomografía y una resonancia de Oroficta, que en este caso dirigió un posible diagnóstico, y en base a eso se tomaron las decisiones y los estudios que acontecieron posteriormente. Se le realiza un estudio de abdomen enfocado a ese diagnóstico preliminar, una biopsia de médula ósea, no anexo en este segmento la biopsia del músculo orbitario por no ser muy concluyente, una tomografía de cuello, tórax y abdomen, que solo les mostré los hallazgos positivos del estudio. Entonces, ¿qué vimos o qué caracterizamos de esta lesión? Vimos su localización, vimos la extensión, la densidad de esta lesión, cómo se comportaba con el medio de contraste, el compromiso de estructuras adyacentes, incluyo órganos y estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas, y definamos cuáles son las características de esta lesión, cómo son sus bordes, si tiene contenido sólido quístico, o si tiene o no calcificaciones. Entonces, en relación a esta marcha, vamos a plantear algunas posibilidades. Entonces, es una niña que llega con una proctosis izquierda. De entrada mencionan una masa tumoral. ¿Qué consideraciones diagnósticas yo puedo ofrecerle a esa paciente? Según el grupo etario, tiene 22 meses, yo puedo considerar linfoma, siempre como dentro de todas las entidades neoplásicas, el linfoma nunca puede estar por fuera. Entonces, dentro de las afecciones extraconales,
de la línea linfomatosa, esta no es muy frecuente en este grupo etario. Generalmente lo vamos a ver entre la quinta y la sexta década de la vida. La afectación bilateral me puede asumir un compromiso linfomatoso. Esta niña solamente tenía una afectación unilateral. La característica con el medio de contraste es que no presenta una avidez tan importante como otras lesiones. Y la disposición de esta lesión tiene íntimo contacto con en una de estas estirpes, que la estirpe de las estirpes embrionarias, la más frecuente está en contacto directo con la glándula lagrimal. Entonces la disposición superolateral es la más frecuente. Esto con el linfoma. Por el grupo etario la podemos obviar mínimamente, no excluir del todo. Esto es con el linfoma. Ahora, con el rhabdomiosarcoma. Del rhabdomiosarcoma hay unas características también que hay que considerar. El grupo etario sí se puede ver en edades pediátricas. Entonces, en niños sí es frecuente que lo podamos ver por el componente. Entonces, hago énfasis que mencionaban que había leve alteración de la señal de intensidad a nivel del músculo recto lateral. Entonces, pero en ningún momento decía que la masa dependía de un plano muscular o una afección muscular. Entonces, sí, por tomografía y por resonancia, tiene características que parecía o simulaba las características de esta paciente. Entonces, el comportamiento extraconal, la disposición del rhabdomiosarcoma, más que lateral, es nasal, es más medial y superior. Esa es una de las características más importantes del rhabdomiosarcoma. Esa disposición que tiene más medial en relación a los segmentos laterales. La infiltración que tienen al nervio óptico es raro. Entonces, generalmente, si condicionan un efecto de masa, pueden invadir la región intraconal, el segmento posterior, y lo que condiciona es un efecto de masa al nervio óptico. Entonces, no lo invade, no es lo usual que haga. Entonces, el grupo etario es un poco mayor al grupo esperado en esta paciente. Entonces, pero sí está asociado con un grupo pediátrico. Y el otro grupo que hay que tomar en cuenta son las metástasis. Las metástasis constituyen a órbita menor del 1% de todas las metástasis en el cuerpo. Entonces, sí hay que considerarla. Si nosotros hablamos de procesos metastásicos, hay una gran gama de procesos metastásicos que pueden causar afección a la órbita, si hablamos en un paciente adulto, pero en el paciente pediátrico nos restringimos a muy pocas, que posteriormente voy a comentarles. Entonces, la afectación generalmente es unilateral. No tienen un componente tanto intraorbitario, sino extraconal, entonces lo podemos ver reflejado en esta paciente. Y si estamos hablando de procesos en un adulto, van a ir desde metástasis de un primario de mama, de próstata, un tumor de Ewing. Todos estos tumores están asociados con un paciente adulto que me pueden causar afección intraorbitaria. Entonces, partiendo de este estudio inicial y partiendo de los estudios que nosotros ya tenemos, se va forjando una marcha clínico-imaginológica. Ahora, recapitulo, una biopsia de órbita no concluyente, en este caso de músculo, no de órbita en sí, una biopsia de médula ósea que reportaba células pequeñas, redondas, basófilas de origen metastásico. ¿Qué pasa con esta estirpe? Lo que pasa con esta estirpe es que engloba una serie importante de neoplasias que no se pueden delimitar específicamente por su grado de diferenciación. Entonces, cumplen en algunos pacientes pediátricos, lactantes y pediátricos algunas características que es esta disposición. Entonces, podemos englobar algunas entidades neoplásicas en este contexto. Y de esas voy a nombrar alguna de ellas. Entonces, porque están de estas entidades, todas estas neoplasias están asociadas a células pequeñas, redondas, basófilas de origen
o basófilas, perdón. Entonces, que pueden estar relacionados a este ámbito. En el grupo etario que nosotros tenemos y en una paciente con una masa abdominal de características ya descritas, mejor por tomografía, y en la cual localizamos adecuadamente, nosotros podemos englobar o hablar del neuroblastoma, del tumor de Wills o del hepatoblastoma. Y en estos hay que hacer un poquito de diagnóstico diferencial. Entonces, de los tumores de células pequeñas, redondas y basófilas, les voy a mencionar los que les acabo de dar con anterioridad. Y de los tumores originados de las células ganglionares simpáticas primitivas, hay tres: el neuroblastoma, el ganglioneuroblastoma y el ganglioneuroma. Entonces, estos dos últimos, y estas tres es una evolución básicamente embrionaria, y la afectación está dada por la estirpe y por el grupo etario de ese paciente. De ahí que de las tres, la más agresiva es el neuroblastoma, y el grado de malignidad menor va a ser el del ganglioneuroma. Entonces solamente son estirpes embrionarias con diferentes grados de maduración. Entonces, de estas, el neuroblastoma es el más maligno. Con el hepatoblastoma sí cumple el grupo etario, sí lo podemos ver en niños menores de 2 años. Entonces, la afectación o el compromiso metastásico principalmente es a pulmón, es uno de los principales sitios. No vamos a ver, sí podemos ver afecciones en otro lado, pero es muy raro que yo tenga afección o compromiso, por ejemplo orbitario. Entonces, las características es que estas lesiones son altamente, hipodensas al parénquima, con bastantes áreas de necrosis, porque cumplen o son de grandes dimensiones. Cómo se comportan, son heterogéneas. Si nosotros podemos ver, estas son varias áreas de menor densidad asociadas con necrosis. La vascularidad es importante. Entonces, la disposición que tiene esta, hay que ubicarla intraparenquimatosa. Ya les describí el grupo etario y el efecto de masa que condiciona sobre estructuras adyacentes. Hay que valorar en este caso la vena porta o las venas que se encuentran en obesidad para ver el compromiso de estas. Ahora, con los otros grupos etarios, con las otras manifestaciones embrionarias, les había comentado estas dos entidades. Con estas dos estirpes, que la variación es de disposición embrionaria, la diferencia es que la principal manifestación no es intraabdominal, es intratorácica. Entonces, como la mayor parte de ellas, la afectación es a nivel del tórax, yo puedo obviar este tipo y quedarme solamente con una estirpe de las tres mencionadas. Hay una consideración importante que hay que realizar de los tumores intraabdominales en un paciente pediátrico. Por el grupo etario, yo tengo que excluir tumor de Wills, que ya lo vimos muy bien ayer en la exposición de Edgar. Entonces, las características que tiene hay que diferenciarlos de otras entidades. Entonces, si yo hablo de calcificaciones, las calcificaciones sí pueden estar presentes, pero es en un grupo minoritario. Lo que condiciona básicamente es un efecto de masa sobre estructuras adyacentes, y las estructuras vasculares puede afectar tanto la vena cava como la vena renal. Esa es la infiltración, y las manifestaciones va a ser con trombosis. El grupo etario es mayor que otras, que la de esta paciente. Esta paciente tenía 22 meses. Este grupo etario predomina entre los 3 y los 4 años. Y en los estudios de tomografía, y más en cortes, en reconstrucciones coronales, podemos evidenciar el signo de la garra. Y es la disposición de la captación del medio de contraste en una fase corticomedular establecida, que forma una imagen de garra a la lesión antes descrita. Entonces nosotros podemos ver en esta imagen, en el polo inferior, la disposición de esta masa más medial, y está condicionando una forma de una garra a la estructura descrita. Las metástasis óseas son raras.
nosotros vimos en esta paciente que tenía positivo, la biopsia de médula salió positiva, hago énfasis en esto, y las linfadenopatías retroperitoneales no son frecuentes. Igual lo vimos en el estudio de ayer, esa paciente no tenía linfadenopatías retroperitoneales ni visualizadas por ecografía ni por tomografía. Entonces, solamente para que vayamos viendo los diferenciales con esta paciente. Entonces, de la gama de diagnósticos diferenciales que les mencioné, les menciono por última instancia el neuroblastoma. El neuroblastoma es un tumor sólido extracraneal. Este hay que considerar que es el más común en la infancia de estas características. De la estirpe de las 3 variaciones embrionarias, el 97% corresponden a los neuroblastomas. Y se considera que es el tercer cáncer infantil más común. Generalmente al diagnóstico estos pacientes ya tienen estadios avanzados, ya tienen metástasis. Entonces se pueden hallar hallazgos iniciales en los estudios intraútero que puedan simular un origen suprarrenal. Y si es en el primer año de vida, puede tener una evolución favorable aún que ya tenga descrito metástasis. La edad media de diagnóstico es de 19 meses. Esta es la edad media, entonces entra dentro de este grupo etario, solamente para que miremos. Ahora, el origen son células embrionarias, ya les había comentado, de forma que forman la cresta neural. Entonces, los podemos ver en todas esas células que se encuentran en dicha disposición, desde el cuello hasta la pelvis. Entonces, nosotros podemos ver diseminación del neuroblastoma en cualquiera de esos ámbitos. Las manifestaciones van a estar relacionadas con el compromiso de esta lesión y dónde se encuentra ubicada. Por ejemplo, si estos pacientes debutan con una masa palpable en abdomen, generalmente no son sintomáticos hasta que acontece, por ejemplo, un trauma o una exploración ultrasonográfica de forma rutinaria o incidental por otro hallazgo, como es la paciente que acabamos de describir. Entonces, el efecto de masa puede condicionar estreñimiento, puede verse distensión abdominal dependiendo del volumen de la lesión que se encuentra comprometiendo. Puede haber grados de hipertensión arterial por compromiso de las arterias renales y si la compresión de esta es considerable. Y solamente les ejemplifico cómo es la distribución de estos ganglios en las cadenas y cómo puede afectar desde los segmentos cervicales hasta la pelvis y miremos la disposición suprarrenal. Y esto a nivel de la médula. Entonces, por ubicación les había comentado que pueden distribuirse en diferentes lugares y dependiendo de esto, así va a ser la clínica que va a tener. Generalmente, el mayor sitio de compromiso va a ser a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, este es el mayor lugar. En otra disposición podemos tener retroperitoneo de un 30 a un 35%. También podemos tener compromiso de mediastino posterior o del tórax en un 20%. Y otras localizaciones, como ya les había mencionado, la pelvis y el cuello son minoritarias, menores de un 3%. Si la afectación es de mediastino posterior o del tórax, ¿qué puede pasar? Puede haber infiltración o afectación al canal y causar compresión medular. De ahí la sintomatología que puede llegar a tener este paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros en este paciente miramos una franca masa de disposición a nivel de mediastino posterior, de parasagital derecha, que condiciona a afección. En este caso lo describían de varios segmentos de los agujeros raquídeos, varios segmentos estaban comprometidos y lo que hacía era un desplazamiento a la médula y una compresión a esta. Entonces muchas veces, dependiendo de estas lesiones, la clínica va a debutar así. Ahora hay unas imágenes que nosotros podemos correlacionar con estas. Si nosotros tenemos una masa que lo que está condicionando es un efecto desplazando el polo renal, muchas veces esta masa puede ser de origen suprarrenal. Entonces hay que considerarlo como primera posibilidad. Y de ahí es el signo de la flor marchita o del ramo marchito, como le quieran decir. Entonces, y es esta misma imagen que nosotros estamos viendo. Este efecto de masa importante que condiciona el riñón, pero con la interfase grasa aún respetada.
entonces no está condicionando infiltración al riñón, y es muy raro que condicione infiltración al riñón. Ahora, del neuroblastoma, los sitios de metástasis más frecuentes en primer lugar son retroperitoneo y diseminación ganglionar, entonces puede afectar ganglios regionales, puede afectar extensión ósea, compromiso ósea, causar afección tanto de la médula. Puede haber invasión a hígado, esta es otra de las características que nosotros podemos ver. Y mucho más raro, muy raro, puede haber un compromiso orbitario y se van a caracterizar por estas masas extraconales. No causan invasión al globo ocular en sí, sino compromiso extraconal y afección de la fosa anterior. Muchas veces hay un compromiso o una extensión, en este caso a la fosa temporal. En menor instancia hablan de una diseminación pulmonar o una afección pulmonar, que puede tener un componente intrapulmonar como pleural. Entonces, pero esto es mucho más raro de presentar que estos pacientes que tienen metástasis orbitaria. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? El diagnóstico se va a basar en una confirmación histológica, que en este paciente será con las características antes descritas. En este aspecto sí me gustaría porque en esta revisión justo del 2018 apalaban la realización de biopsias, en este caso del tumor primario. Y si había dudas con cuál era el sitio del tumor primario, se podía realizar biopsias, por ejemplo, de las lesiones acompañantes, pueden ser de las linfadenopatías, si habían lesiones en órbita, de la lesión de órbita, y era permisivo totalmente realizar biopsias de médula ósea. En estos pacientes tienen que ir de la mano el perfil de médula ósea con este. Entonces, había también un perfil bioquímico que se realiza en este paciente, y esta es con mediciones tanto en niveles séricos como urinarios para delimitar algunas proteínas específicas, y la otra es la caracterización de imagen. Con estos tres parámetros se engloba y se hace un diagnóstico. En otras bibliografías hacían énfasis que solamente con una impresión clínica importante, apoyados en algunos estudios histopatológicos, dependiendo de dónde se tome la muestra, con una guía imagenológica adecuada, nosotros podemos llegar a un diagnóstico y empezar un seguimiento en ese paciente. Que dependiendo del estadio, así va a ser el tratamiento que se le va a dar. Con los estudios de imagen, que esto es lo que nos compete a nosotros, la ecografía generalmente forma el estudio inicial en todas las lesiones en las cuales yo busque una masa intraabdominal o que haya sospecha de una masa intraabdominal, entonces siempre vamos a partir de aquí. Entonces, ¿qué consideraciones podemos tener? Dar una localización adecuada de estas lesiones, el compromiso que tiene con estructuras adyacentes, podemos evaluar o no usando de otros protocolos como estudio, como Doppler para valoración de estructuras vasculares, y hay que diferenciarlas, en este caso, afecciones de la vena renal, si queremos hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un tumor de Wilks, y nosotros tomamos las consideraciones que hemos platicado. Entonces, con la tomografía y la resonancia magnética juegan un papel importante en estos pacientes. En unas literaturas mencionaban de que muchas veces no se sabía cuál era el que les servía más para una estadificación. Siempre la tomografía, por la disponibilidad, por el acceso, yo puedo realizar un estadificaje adecuado de esa paciente, pero la desventaja es que le estoy sometiendo a radiación. Generalmente los controles yo tengo que utilizar básicamente el mismo protocolo que utilicé en el estudio inicial, al menos la técnica. Sí puedo obviar algunas fases para disminuir dosis de radiación de ese paciente, pero si yo quiero realizar un buen estadificaje, tengo que realizar el estudio completo, al menos inicial. Y la ventaja de la resonancia magnética es que me permite que en este paciente la dosis de radiación no la voy a tener por ser un estudio en otro ámbito.
Entonces, en aquellas lesiones que tengan afecciones mediastinales o que tengan un compromiso tanto pulmonar, que tengan sospecha de afección a columna o a médula, la resonancia magnética sí me va a jugar un papel más importante. Entonces, pero yo puedo ver ya un grado de afección o de extensión en base a la tomografía. Y para delimitar el comportamiento con el medio de contraste, este es muy bueno. Entonces, sí se ha visto, si nosotros queremos evaluar específicamente estructuras óseas, la resonancia magnética tiene un nivel más avanzado que la tomografía, y en algunos casos, en otros países, realizan estudios de resonancia magnética de cuerpo completo, cumpliendo casi el mismo efecto de la gammagrafía, con el tecnecio para evaluación de estructuras óseas. Entonces, pero igual va a depender de qué haya de disposición en dicha institución para realizar este tipo de estudio. Entonces, igual, si nosotros queremos ver extensión o compromiso medular, la resonancia magnética es la que me va a jugar el papel más importante. Ahora, ¿qué tenemos de resumen de esta paciente? Tengo una lesión en topografía de glándula suprarrenal derecha en íntima relación con el hígado, que se encuentra superior al riñón derecho, condicionando un desplazamiento de esto de forma caudal, que tiene infiltración a los segmentos hepáticos, tanto segmento 6 como segmento 7, condicionando pérdida de su arquitectura usual, que asociados se evidencian ganglios y linfadenopatías con tendencia al conglomerado en las disposiciones antes descritas, que además encontramos áreas de engrosamiento pleural específicos con tendencia a la nodularidad. Entonces, tanto en ambas regiones posterobasales, y con una lesión extraconal superolateral izquierda de órbita. Entonces, en base a todas las características antes descritas y en base a los hallazgos de estudio de imagen y de las correlaciones con los estudios de biopsia o las demarcaciones histopatológicas que les acabo de comentar, nosotros estamos frente a un neuroblastoma. Y solamente les dejo esta última para que miren la disposición de la glándula suprarrenal izquierda. Entonces, ¿qué se encuentra o se visualiza de forma normal? ¿Qué disposición es importante en estos pacientes? Ver si cruzan la línea media es muy importante para delimitar si hay o no compromiso a estructuras vasculares, porque generalmente lo que causan es que las envuelven. Entonces, si esta lesión, en este caso, cruza la línea media y tiene una afección a estructuras vasculares, que generalmente lo que va a causar es envolverlas, el grado de supervivencia es menor. Entonces, es uno de los parámetros importantes que hay que considerar. Hay dos sistemas de estadificación. El más utilizado es este, el sistema de estadificación del neuroblastoma. Fue reportado desde 1987, una revisión en 1992 y después otra actualización, no me acuerdo en qué fecha. Siempre hacían énfasis en diferentes etapas de la enfermedad, dependiendo de esa, si era el manejo quirúrgico que le podían brindar a ese paciente. Por ejemplo, en etapa 1, un tumor localizado, que en este paciente sí podían hacer una incisión completa y podían dejar con o sin enfermedad residual. Entonces, usted mira o leen ganglios linfáticos regionales, laterales, contralaterales y representativos negativos. En etapa 2, podemos tener una 2A y 2B. Es un tumor localizado que puede ser una excisión macroscópica incompleta, pero no hay ganglios o afectación ganglionar. En la 2B sí hay ganglios positivos y contralaterales negativos. En la etapa 3 son tumores laterales irresecables. Entonces, yo les había mencionado la disposición que cruzan la línea media, estos ya cruzan la línea media, y el tumor localizado con afección ganglionar regional contralateral. Entonces, esta es una de las consideraciones más importantes con la etapa 3. De la etapa 4 podemos tener un 4S, que es de especial,
Entonces, hace referencia a aquel paciente que a pesar que ya tenga una etapa 1 o que tenga una etapa 2, que ya tenga afección ganglionar o afectación metastásica descritos en estas áreas, entonces tiene una mejor evolución por ser un paciente menor de 1 año. Entonces aún puede haber una remisión de la enfermedad ya al estadio 4, hay metástasis a distancia y que cumplen los criterios anteriores y es un paciente mayor de 1 año. Lastimosamente esta paciente tiene un mal pronóstico, solo les recuerdo tiene 22. Entonces, con el pronóstico, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el tumor en este aspecto, podemos ver si es menor de 1 año, que el pronóstico modifica de 60 a 71% de supervivencia al año, y si es mayor de 1 año, baja hasta un 15% a los 3 años. Entonces miremos que sí es considerable esto para la estadificación y el manejo que se le va a dar. Dependiendo del tamaño, el paciente entra a un tratamiento neoadyuvante antes del manejo quirúrgico y después se evalúa posteriormente para considerar o darle una reestadificación al aporte inicial. No sé si hay alguna duda o comentario.